y preguntarles no sobre la sociología en el mundo actual, sino sobre la sociología del mundo actual. Cómo podemos hacer de las producciones sociológicas una herramienta para comprender y actuar en este mundo cambiante. Un poquito estábamos discutiendo en la pausa de lo que está sucediendo en el mundo y todo está cambiando. Lo he discutido acá con periodistas, con analistas, y quisiera también conocer sus percepciones sobre el mundo. Podemos escoger quedarnos en América Latina, pero cuando uno mira hacia un lado y hacia el otro, hay cambio. Hay cambio desde Estados Unidos, qué paradójico, desde esa cuna, ¿no es cierto?, política concretamente del líder Trump, que uno lo vincula inmediatamente a los principios neoliberales que han marcado tanto las políticas en Estados Unidos, y de pronto poniendo muro aquí y allá en estas guerras comerciales que van a tener consecuencias para Estados Unidos, pero también para sus relaciones con China, con Europa. De hecho, hay muchos cambios, muchas tensiones, crisis económicas más ayer, políticas hoy en Europa. Se está cambiando, Europa está pasando por uno de sus exámenes más complicados. Los chinos, ni qué decir, los comunistas chinos entrando en estas guerras comerciales, usted señalaba también la paradoja. Y finalmente en América Latina, con todo en cambio, en particular cambio. México, vamos a ver qué pasa con López Obrador, de qué izquierda estaremos hablando, qué México encontraremos mañana, qué Colombia también inauguraremos, volveremos a esa cara uribista o no, o este joven va a presentar otra Colombia, otra relación con Estados Unidos, con el continente, Argentina y todo este rollo con el Fondo Monetario Internacional de Cristina Kirchner, cambiando todo, crisis en el Brasil, no sabemos cómo se van las siguientes elecciones, esta bipolarización en el país entre el 21F y la candidatura de Evo. Es decir, ustedes tienen para analizar de todo. ¿Qué es lo que y Nicaragua? Claro. Nicaragua también en esta escalada violenta en este país, todo se está moviendo. Todo se está moviendo y no sé por dónde agarran la cosa ustedes los sociólogos. ¿Por dónde agarran? ¿Por dónde se ordenan? ¿Cómo establecen tendencias interpretativas? Bueno, si me permites decir dos cosas. Hay distintas esferas en las cuales se produce la transformación o el cambio, ¿no? Los historiadores de la Escuela de los Anales decían que hay ritmos diferentes. Los cambios políticos son muy rápidos y van generando cambios económicos, que estos tienen una velocidad menor. Finalmente, lo más difícil de cambiar son la vida cotidiana, ¿no? Las mentalidades que requieren cambios de largo plazo. Entonces yo creo que esta lógica en realidad se ha desordenado y hoy tenemos cambios rápidos en todos estos planos. Yo diría que el más rápido de todos ellos y el que más está impactando es de las tecnologías, ¿no? La producción de tecnologías, la revolución científico-tecnológica que ha ocurrido en Occidente en todo el mundo, no en Occidente, en los últimos 20 años, ya cambió el mundo, las comunicaciones, la producción, la política, y eso está generando una serie de cambios muy, muy fuertes, ¿no? Luego tenemos cambios políticos extraordinariamente rápidos y extraordinariamente desconcertantes que no terminan de configurar un mapa mundial, ¿no? Decíamos que la política norteamericana, por ejemplo, ha dejado cierto tipo de patrones a los cuales estaba habituado y ahora se mueve de una manera desconcertante para los propios norteamericanos, pero sobre todo los impactos en las alianzas políticas, en la conformación de bloques se ha desorganizado. Y creo además, con esto termino, que estas tecnologías y estos nuevos acontecimientos políticos han impactado muchísimo también en la intimidad, en la subjetividad de las personas, en las formas de vivir, en las formas de relacionarse con otras, las migraciones, la interculturalidad, las dinámicas culturales son vertiginosas. Entonces estamos ante un mundo que es muy rápido en su transformación y de alguna manera las ciencias sociales, la sociología, está un poco rezagada,
porque el cambio es más fuerte que las propias posibilidades analíticas de las ciencias sociales, no solo de la sociología, ¿no? Entonces a veces es difícil producir un sentido de orden, de coherencia de todas estas transformaciones. Qué interesante. Tiempos, ritmos en estos cambios, tecnología y un gimnasio nuevo para los sociólogos y todos los cientistas sociales, porque qué difícil atrapar todo esto que nos comenta Jorge, ¿no? Sí, en realidad yo creo que una característica, o sea, por un lado se han invertido las condiciones geopolíticas de la Guerra Fría, digamos, las que dominaron el enfrentamiento entre el comunismo y Occidente a lo largo de, diría, casi la mayor parte del siglo XX. Y hoy nos encontrábamos, como decíamos hace un rato en la pausa, con que el principal defensor del libre comercio es el Partido Comunista Chino y el adalic del proteccionismo es, digámoslo, como decía recién Jorge, los Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? O sea, de alguna manera es como el mundo al revés para aquellos que pertenecemos al siglo XX respecto de cómo habían sido las cosas. Por otro lado, hubo un momento, y yo creo que las ciencias sociales, la sociología y la teoría social en general impulsó bastante esta interpretación hacia los años 90, en donde verdaderamente pensamos que el mundo se había globalizado. Un pensamiento que en un punto era errado porque coincidió en buena medida con la disolución de la Unión Soviética y fundamentalmente con esa especie de terrible matanza que volvió a ocurrir en los Balcanes una vez que se disolvió la Yugoslavia comunista. Y hoy nos encontramos con un montón de fenómenos, por ejemplo la guerra tarifaria, la idea de American First, el Brexit, o sea, el abandono que ha hecho Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, el triunfo de muchos candidatos en los países europeos con discursos fuertemente nacionalistas, fuertemente racistas, con una suerte de electorado que está especialmente preocupado y en contra de las políticas europeas acerca de los refugiados. O sea, nos hemos encontrado un miedo a la otredad, que es otro pastel para la sociología, y ¿no? Una reivindicación muy fuerte de ciertos particularismos que de alguna manera la sociología clásica pensó, pero claro, pensó en un contexto muy diferente. Y entonces nos encontramos con que, bueno, hoy hay una especie de doble tendencia, ¿no? Por un lado, la tendencia a la globalización, pero por otro lado, una tendencia, digamos, a recuperar determinado tipo de identidades políticas, incluso una recuperación de la idea misma de la nación, ¿no? Que hasta hace un par de décadas atrás nos parecía como una cosa superada, o sea, muchos pensaban que la idea de Estado-Nación era un concepto viejo, digamos, para la sociología, la teoría social, que formaba parte de la teoría social del pasado. Y bueno, y así están las cosas. Hoy vemos que de ninguna manera las direcciones son tan tajantes, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que genera la complejidad del asunto y un poco, digamos, nuestra propia dificultad para poder entender cómo están funcionando en la misma época tendencias que claramente parecen contradictorias. Y núcleos de comprensión del mundo. Usted decía Estado-Nación, venimos a poner también la noción de democracia. Diré democracias, me sinceraré y diré democracias en plural, porque esto también está en cuestión. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos enseñaron los clásicos, volviendo a nuestros inicios en Occidente, y que nos invitan también a repensar otros nidos? Boaventura de Sousa también nos dice, vayamos a aprender nuevos conceptos de democracias, desaprendamos lo que tenemos. La democracia no se resume a una persona, un voto, cantidad de votos, un gobierno, y legitimidad es mucho más complejo, y esto también nos estamos enfrentando, ¿no? Claro, es decir, no hay, digamos, un solo concepto de democracia, ¿no? Y en las ciencias sociales en general tenemos esa
no sé si decir virtud o problema, en el sentido de que los conceptos son polisémicos, dependen de la matriz teórica de donde provengan, ¿no? Pero en el caso de la democracia creo que, bueno, estamos trascendiendo esa visión más formal de la democracia, ¿no? Como democracia electoral, ¿no? Y creo que estamos avanzando, por lo menos en América Latina, con sus bemoles, en dar mayor contenido a esa democracia sustantiva, ¿no? Que no solamente implica el acto de elegir, participar solo a través de elegir, a través del voto, sino de participar en términos de decidir también, ¿no? Tenemos América Latina con todos estos puntos que yo les daba así en la medida en que llegaba a mi cabeza. Me olvidé de Venezuela, me olvidé de la crisis también en Perú, de una corrupción vertebral, no solamente latinoamericana, mundial, pero hablemos de la corrupción a la latinoamericana y hablemos de estos puntos. ¿Qué le preocupan? ¿Cómo agarrar a este paciente no inglés, a este paciente latinoamericano? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Por dónde comienza, Jorge? Bueno, yo creo que el continente está viviendo tendencias o ciclos contradictorios, ¿no? Por una parte hemos tenido llamado el ciclo de los gobiernos progresistas, Brasil, Venezuela, Argentina. Ecuador, la Argentina, y todo ese proceso parece haber alcanzado su límite, ¿no? Salvo el caso boliviano, que yo diría que es muy particular. Pero por otro lado vemos que México parece dar una respuesta a la política de Trump, a esa política derechista, amenazadora, que ha cercenado los derechos de los millones de mexicanos que trabajan y viven en los Estados Unidos y que abre nuevamente, yo no diría tanto un gobierno de izquierda, sino un gobierno progresista que quiere recuperar la dignidad y la autonomía y la soberanía mexicana. Progresista y de izquierda, ¿qué diferencias hace? Porque, digamos, un gobierno de izquierda sería un gobierno que tiene un proyecto histórico destinado a construir el socialismo, ¿no? Y eso involucra el control estatal de los medios de producción, involucra una política económica distinta. Y progresista, pues no creo que López Obrador, como él mismo lo haya dicho, vaya a afectar la propiedad privada o vaya a hacer un cambio radical en la economía. No pretende eso, ¿no? Pretende corregir la corrupción. Ese es uno de los puntos claves de su programa. Entonces yo prefiero hablar de una política progresista, hasta donde sabemos, porque recién inicia su mandato y ahora le tocará tocar la guitarra y veremos cómo lo hace, ¿no? Pero las señales, los mensajes que da son un poco eso. Entonces, eso parece una reacción contra la política proteccionista norteamericana y con la gran amenaza de Trump sobre México, ¿no? Y bueno, tenemos Brasil, que en este momento está en una época de transición, un momento de transición, porque el cierre del ciclo de Lula parece que no está del todo cerrado, sino que Lula va a seguir siendo un actor político importante. Hay fuerzas progresistas o sociales muy fuertes en el Brasil que no aceptan la legitimidad del actual proceso político y que están esperando otra cosa, la constitución de otros gobiernos. En fin, tenemos entonces, yo diría, tendencias contradictorias en América Latina, ¿no? Porque además están los procesos justamente contradictorios que han ocurrido en Brasil por un lado, en Argentina claramente, en Colombia creo ahora, y en un sentido también en Chile, ¿no? ¿Qué hacemos con Argentina? ¿Qué hacemos con Argentina? La primera idea que se me ocurre es que el gobierno argentino no tiene la menor idea de qué hacer. Y eso es especialmente grave. Especialmente grave. Da la impresión de que, digamos, toda su concepción del problema pasa por que el Fondo Monetario Internacional dicte una receta específica, cosa que el Fondo Monetario efectivamente hace. Ni aún así se sabe si la Argentina de Macri está en condiciones de cumplir lo firmado con el fondo. Y hemos tenido experiencias anteriores que deberían dejar Argentina lecciones, en particular, ¿no? Ha tenido... yo creo que además el problema es que Argentina tiene una serie de problemas estructurales, en particular en la economía, y ningún gobierno, no importa el signo ideológico,
fue más o menos progresista. Hay un contraste muy fuerte entre el gobierno anterior y y la sociedad argentina está especialmente dividida. Digamos, nosotros los argentinos solemos hablar de la grieta, ¿no? La grieta tiene que ver con aquellos que de alguna manera defendían los 12 años del gobierno de Néstor y posteriormente Cristina Kirchner, y aquellos que lo detestaban por completo, ¿no? Es una especie de grieta que deriva de condiciones políticas argentinas muy específicas y muy ligadas al papel que cumplió el peronismo desde 1945 en adelante en el país. ¿Con Argentina otra vez para completar la visión? Sí, yo creo que, bueno, como decía el profesor Cambiaso, lo distintivo es que Macri no sabe qué hacer, ¿no? O sea, ha dictado medidas, ha retrocedido, ¿no es cierto? Ha cometido graves errores, claro, ¿no? Y obviamente creo que la Argentina está retrocediendo, ¿no? Es decir, sobre todo en el ámbito de lo que significó las políticas sociales, ¿no? Que son lo primero que se está atacando, bueno, está afectando a su base social con el alza de las tarifas de servicios, ¿no? Ahí está generándose una contradicción, pero bueno, está también el otro problema, ¿no es cierto?, que sobre el cual se montó, que es la corrupción del anterior gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los argentinos en una encrucijada muy difícil, ¿no? Sí, además con estos riesgos de bolsillo que obviamente preocupa y trae fantasmas. Hablando de la sociología argentina, tienen unos fantasmas terribles con estos procesos, ¿no? Que ha dejado estas heridas y estos son miedos, heridas, ¿no? Claramente. Y el problema es, uno de los grandes problemas de Argentina es, bueno, con una historia de economía monetaria tan terriblemente mala como la que ha tenido Argentina, con periodos de hiperinflación, con momentos como, bueno, la crisis económica del 2001. O sea, ¿cómo convencer al argentino común, de que tiene que volver a confiar en su moneda? No hay. Uno de los grandes problemas de Argentina es que la mayor parte de los ahorros de los argentinos está en el exterior. Y eso no, empezando por los propios funcionarios, que encima ni siquiera se les cae la cara de vergüenza al admitirlo. Sí, el bolsillo clave, pero también la violencia, y aquí yo me traslado a Nicaragua, pero además Nicaragua, en esta cadena, como periodista he accedido a fuentes de políticos bolivianos en Miami que dicen, ya cae Maduro, vamos por Nicaragua, viene Maduro y a por Evo Morales. Pero no es así, porque usted como sociólogo comprende estos otros tiempos, características, ha señalado la particularidad del caso boliviano. No es un dominó. ¿Cómo entiende estos casos? Bueno, yo quería decir algo antes sobre Nicaragua, ¿no? Que es un drama, una pesadilla o ambas cosas que me parece que condensa un poco la propia historia latinoamericana. Pero la revolución sandinista de la década de los 80 fue la promesa de una transformación social, de una renovación del socialismo, de una nueva relación de los mandatarios con el pueblo, con la propia sociedad. Y todas esas promesas, de alguna manera, ahora se revelan como una pesadilla. Y lo curioso es que el mismo personaje que, como decía nuestro colega de la Argentina, Daniel Ortega, que ayudó al derrocamiento de Somoza, es el mismo personaje hoy que está reprimiendo brutalmente las manifestaciones de muchachos en los barrios de las ciudades de Nicaragua, ¿no? Y lo se compara justamente con Somoza, ¿no? Claro. Exactamente. Y lo está haciendo de una manera tal que no le interesa ya su legitimidad política, no le interesa gobernar de alguna manera obedeciendo a las voluntades populares, y reprime de una manera casi criminal, ¿no? Sin importarle el destino, el futuro del Estado-Nación y de la sociedad de Nicaragua, ¿no? A mí me parece que esa es una imagen muy fuerte de esta tragedia de este pueblo. Y con relación a lo otro, pues sí hay de alguna manera una globalización en la política también, ¿no? Es decir, no completamente, pero las cosas que suceden en la Argentina o que suceden en el Brasil
también impactan la política boliviana. Las cosas que decide Trump en su política exterior nos impactan, ¿no? Pero yo creo que a diferencia de Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua, lo de Brasil, el proceso político boliviano tiene todavía una clara vitalidad, ¿no? Aunque parece que ha llegado a un momento de incertidumbre con la reelección del presidente Morales. Creo que hay muchas claves. Vitalidad económica, vitalidad política. Ambas, ¿no? Hemos vivido un proceso de crecimiento económico durante una década como no lo hemos tenido antes en Bolivia. Entonces eso es una cosa evidente. Desde afuera uno pone el acento en eso y realmente llega a la conclusión de que el experimento boliviano, dentro del marco de lo que han sido los llamados populismos de la década del 90, del 2000, ha sido claramente el más exitoso de la región. Yo no tengo duda de eso. Y ahí hay una paradoja bien interesante, porque ¿cuál uno de los secretos de este éxito económico? El mantener la estabilidad macroeconómica, no tocar las variables macro. Esa es la gran tarea que ha tenido Arce antes y que hoy le está continuando, ¿no es cierto? Por ese temor, por ese trauma que vivimos con la hiperinflación de la UDP, ¿no? La política económica en ese sentido, en términos de el control de las variables macro, no ha tenido ningún tipo de modificación. Todo lo contrario a Argentina. Claro, todo lo contrario a la Argentina. Y éxito político también, en el sentido de que estás hablando de un gobierno constituido en enero del 2006, ¿no es cierto? Y que ha tenido una continuidad, no ha mermado su apoyo social de manera importante, ha ganado casi todas las elecciones, salvo la del referéndum desde el 2005, pero ahora está en un momento, en una encrucijada, ¿no? Con la generación de un efecto a raíz del 21F, del referéndum, que está mermando, sí, de una manera, está erosionando ese capital político que tenía el presidente Morales, y que se va a ver claramente en las próximas elecciones, ¿no? Pero el gobierno tiene además una serie de anclajes sociales muy poderosos en el movimiento campesino, en las organizaciones sindicales, que son la columna vertebral de la sociedad civil boliviana, las zonas rurales, y ahí la fidelidad al gobierno del presidente Morales está prácticamente intacta, ¿no? Entonces hay un éxito económico, también un éxito político, una transformación por lo menos de la nueva Constitución, introduciendo nuevas instituciones, nuevos dispositivos. Entonces hay muchas razones para pensar que estos son parte de la estabilidad que no han tenido otros países, ¿no? Entonces el caso boliviano efectivamente conjuga todos estos logros y eso ha permitido una mayor estabilidad. Pero como decía don René Zabaleta, en Bolivia hasta la eternidad es breve, ¿no? Entonces el amor también. También, sí. Entonces no hay que pensar, y este es el problema del gobierno, la reproducción del esquema, ¿no? Entonces, ahí es donde resulta que el presidente Morales es el dispositivo imprescindible para reproducir este esquema. Si sacas al presidente Morales, todo se cae. Entonces, este es el problema, este ha sido el error político, el no haber construido un plan B, pero no solo una más, alternativa sino de de poder. Latina, ¿no? En realidad sí, porque sí puedes pensarlo así. México, en el caso de López Obrador, ¿qué sería si sale López Obrador, si no está ahí, ¿no? O sea, todavía esa fuerte presencia del caudillismo es... Exacto. Bueno, Jorge nos hablaba de los tiempos en el mundo. Yo opongo los tiempos de la investigación social a los tiempos de los periodistas y de los programas de televisión. Ha sido un gusto, de verdad, tenerlo acá, Norberto Cambiaso de Argentina, en Muchas el programa. Gracias. Espero que disfrute del país y que retorne. A Jorge Comadina, cochabambino, ejerzo y con mucho orgullo, dice este sociólogo investigador de la UMS. Gracias por estar acá, esperamos tenerlo pronto. Voy a estar pendiente de sus llegadas a La Paz. Muchas para gracias. traerlo al programa. Y Raúl España también desde la UMSA y desde la carrera de Sociología. Gracias a los tres. Gracias a usted que nos ha acompañado.
Le invito a que lea La Razón, invito a mis 3 participantes a que escriban para que usted pueda conocer más en detalle estas interpretaciones. Las páginas de La Razón están abiertas a ustedes y para usted la invitación a comprarse La Razón. Reitero, nuestros productos especiales desde 6 de agosto y nos vemos dentro de 7 días.